Rómulo, la leyenda, se ha reunido con los dioses y Roma ha quedado sin guía. La ciudad que dejó atrás es un polvorín, un campamento de guerreros, una guarida de forajidos, una mezcla explosiva de latinos sabinos que se miran con recelo. Sin el puño de hierro de su fundador, Roma está al borde del abismo, amenazado con desgarrarse en una guerra civil. En un intento desesperado por evitar el caos, los patricios activan el protocolo de emergencia, el interregnum, en un año sin rey donde el poder rota entre 10 hombres cada 5 días. Pero el remedio resulta ser peor que la enfermedad. Aquello no es un gobierno, es un carrusel de ambición. Roma no necesita más políticos, necesita un líder. Y la respuesta, para sorpresa de todos, no la encontramos en un palacio, ni en la batalla, sino en el silencio del campo. Un hombre cuyo poder, según se susurraba, no nacía de la fuerza, sino de la fe. Un poder que le era susurrado directamente por los dioses. Su nombre, Numa Pompili. En nuestro último episodio construimos el cuerpo político y militar de Roma. Hoy vamos a forjar los cimientos de su alma. Bienvenida a mi canal, soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. Para empezar nuestra historia, nos vamos al Foro Romano. Si hoy paseas por estas ruinas, te sentirás abrumado por el peso de la historia. Columnas rotas que un día sostuvieron templos imponentes. Arcos del triunfo que vieron pasar a legiones victoriosas. Las losas gastadas por el Senado donde se decidió el destino del mundo. Pero entre todas esas majestuosas ruinas hay un lugar pequeño, casi humilde, de forma circular. Es uno de los lugares más antiguos y sagrados de toda Roma. Los restos del templo de Vesta. Pero antes de hablar de esta orden, volveremos al pasado, al caos después de la muerte de Rómulo. Rómulo ha muerto y Roma está paralizada. El Senado, para evitar el colapso, activa el protocolo de emergencia, el interregnum. La idea es que el poder rote entre un pequeño grupo de patricios, uno diferente cada 5 días. Cada 5 días un nuevo gobernante provisional con sus propias ambiciones. Roma se desangra en luchas de poder internas. El problema es profundo. El Senado está roto en dos facciones irreconciliables. Por un lado, los hombres de Rómulo, que reclaman el trono como un derecho casi de sangre. Por otro, los nuevos senadores sabinos, que se niegan a ser gobernados por un rey de la facción rival. Y en medio de esa parálisis surge una solución genial. Si ninguna facción puede imponer a su candidato, ¿por qué no buscar fuera, lejos de las intrigas de Roma? Y todos los ojos se giran hacia un solo hombre. Un sabino famoso no por su espada, sino por su sabiduría y su piedad. Numa Pompili. Es interesante ver cómo siempre se marca el hecho de que la monarquía romana no es un absolutismo, sino que es ratificado por un senado. Muy diferente de nuestro concepto de monarquía absolutista basada en la sangre. Pero como dicta la leyenda de todo gran gobernante, Numa rechaza la corona. Él, un hombre de paz y estudio, rey de una ciudad de guerreros, le parece un disparate. Y su rechazo solo hace que los romanos le deseen aún más. Pero Numa accede con una condición: que los propios dioses ratifiquen su elección. Y así en la colina del Capitolio, un augur observa el cielo, esperando una señal. El vuelo de las aves es claro, el veredicto es unánime. Los dioses dan su aprobación.
El poder de Numa no vendría de los hombres, sino del cielo. Un rey que no gobernaría con la espada, sino con la fe. Nacía así el segundo rey de Roma. Era un hombre de religión, no de guerra, y su primera misión fue sanar a Roma de su adicción a la violencia. Para ello primero aseguró la paz con las tribus vecinas. Pero la verdadera paz no se firma en tratados, se construye en el corazón de los ciudadanos. ¿Cómo enseñar el valor de la paz a una ciudad de guerreros? Numa no dio un discurso, erigió un símbolo tan poderoso que se convertiría en el termómetro moral de Roma durante siglos. Mandó construir un templo a una de las deidades más antiguas y misteriosas, Jano, el dios de las dos caras. Una mirada al pasado, a la guerra de la que venían, la otra al futuro, a la paz que Numa quería construir. Era el dios perfecto para una ciudad en plena transición. El templo en sí era un prodigio de simplicidad y genio. Tenía dos grandes puertas, una frente a la otra. Y Numa decretó una ley sagrada. Mientras Roma estuviera en guerra, las puertas de Jano permanecerían abiertas, como una herida sangrante, un recordatorio constante del conflicto. Pero en tiempos de paz, las puertas debían cerrarse. Es importante remarcar la profundidad de los símbolos romanos, porque las puertas de Jano eran mucho más que un ritual. Era una herramienta psicológica, un barómetro visible del estado de Roma. Cuando las puertas estaban abiertas, infundían un sentido de urgencia y deber. Pero cuando se cerraban, la paz dejaba de ser algo abstracto, se convertía en un triunfo tangible. Pero para que los romanos no se volvieran perezosos, debían controlar esto a través de la religión. Tenían que inculcar el temor a los dioses para ganar su favor. A las afueras de Roma, cerca de la Puerta Capena, existía un bosque consagrado. Y en su corazón una gruta de la que brotaba un manantial perenne. Era aquí, en el silencio y la penumbra, donde Numa no iba a gobernar, sino a aprender. En este lugar se encontraba con su consejera, su musa, y según él mismo afirmaba, su esposa, la ninfa Egeria. Pero ¿quién era Egeria? No era una diosa como Minerva o Diana, era una ninfa, un espíritu primordial de la naturaleza. Plutarco la conecta con las camenas, las antiguas musas itálicas de la sabiduría y el arte, las precursoras de las famosas musas griegas. El poder de estas figuras era tal que siglos después el genio del Renacimiento Rafael las inmortalizaría en las famosas estancias de los museos vaticanos. Por cierto, si queréis descubrir todos los secretos de esta obra maestra, tenéis la historia completa en nuestra guía de los museos vaticanos en guiasderoma.com. Era esta fuente de sabiduría divina donde Numa adquirió su conocimiento. Cada ley, cada rito, cada colegio sacerdotal no lo presentaba como una idea suya, sino como un mandato sagrado dictado por Egeria en la intimidad de su gruta. Era una jugada maestra de legitimidad. ¿Quién se atrevería a cuestionar las palabras de una entidad divina? Numa no solo estaba creando leyes, estaba tejiendo las bases mismas de la religión romana, llevando a Roma a un lugar en el corazón de los dioses. Pero siempre están los envidiosos, como Tito Livio, que indica que la relación con ninfa Egeria era una farsa, para garantizar que el pueblo y el Senado aceptase las leyes de Numa. Y una vez sellada la paz, Numa se enfrentó a su verdadera misión, darle un alma a Roma. Expandió las fronteras sagradas de la ciudad, incluyendo la colina del Quirinal.
divinizó al propio Rómulo, convirtiéndole al rey guerrero en el dios Quirino. Y luego tejió una compleja red de ritos y sacerdocios. Pero su obra maestra, su institución más duradera y misteriosa, fue la Orden de las Vírgenes Vestales, las guardianas del fuego sagrado de Vesta. La orden, que comenzó con 4 sacerdotisas, pronto se ampliaría el número definitivo de 6. Para ellas, Numa erigió el templo de Vesta. Y aunque algunos lo atribuyen a Rómulo, Dionisio de Halicarnaso nos da la pista definitiva. Al estar fuera de la Roma cuadrata original, es obra de Numa. Su forma es deliberadamente circular, con un eco de las humildes cabañas de los primeros romanos. Dentro de este templo la misión era una y sagrada: mantener la llama eterna. Si el fuego se apagaba era un presagio de la destrucción de Roma, y la vestal responsable era azotada sin piedad. Pero ese no era solo el peor castigo. Ser elegida vestal era a la vez una bendición y una condena. Eran seleccionadas con solo 10 años y hacían un voto de 30 años. 10 años como novicias, 10 años como guardianas activas y los últimos 10 como maestras. Después eran libres, pero las crónicas nos dicen que la mayoría permanecía en la orden hasta su muerte. Romper su voto de virginidad era el sacrilegio supremo y el castigo un horror silencioso. Como su sangre era sagrada, no podían ser sacrificadas, así que eran enterradas vivas. Cerca de la Puerta Colina, en una cámara subterránea, la vestal condenada era encerrada en la oscuridad, con una lámpara, pan y agua. Su muerte por inanición era la ofrenda lenta y terrible a la diosa ofendida. Afortunadamente, este castigo extremo fue rarísimo en los más de 1000 años de historia de Roma. Pero a cambio de este sacrificio, las vestales obtenían un poder que ninguna otra mujer en Roma podía ni soñar. Eran las únicas mujeres legalmente independientes. Recibían un sueldo del Estado y vivían en una lujosa residencia, la Casa de las Vestales, que hoy también se puede visitar en el Foro Romano junto al Templo de Vesta. Su persona era sagrada, inviolable, y su poder más asombroso. Su sola presencia podía perdonar a un condenado a muerte que se cruzara en su camino. Eran en esencia las santas de la antigüedad, y la prueba eran los milagros que las rodeaban. Se cuenta que la vestal, Emilia, por un descuido dejó que el fuego se apagara. Aterrada rezó a Vesta, se arrancó un trozo de su túnica y lo arrojó a las cenizas. Al instante, una gran llama surgió del altar. O la increíble prueba de Tuquia, acusada falsamente que para probar su inocencia fue al Tíber y recogió agua con un cedazo, que es como un colador, y ante el asombro de todos, el agua no se filtró. La sostuvo como un cuenco sólido. Su inocencia quedó probada por un milagro. Estos relatos, las proezas imposibles, eran la prueba viviente del poder de los dioses. Numa sabía que el respeto de los dioses no podía depender de una sola persona. Necesitaba una estructura y así creó el cargo religioso más poderoso de Roma, el Pontifex Maximus. Era el sacerdote supremo. Su propio nombre, Pontifex, significa constructor de puentes. Un puente viviente entre el mundo terrenal y el divino. Aunque Dionisio sugiere una explicación más mundana, que eran los encargados de reparar el puente Sublicio, el más antiguo de Roma. El Pontífice Máximo era un juez religioso, el intérprete definitivo de la voluntad divina. Su poder era inmenso, tan inmenso que cuando Augusto se convirtió en emperador se aseguró de obtener también este título. Si alguna vez veis una estatua de un emperador con la toga cubriéndole la cabeza, estáis viendo cómo se veía en su papel el Pontifex Maximus. Y aquí está la herencia increíble. Este cargo, creado por Numa, sobrevivió a la caída del imperio. Ha perdurado hasta nuestros días en la figura del Papa de la Iglesia Católica, una tradición de 2 milenios que nació aquí, en la Roma de Numa Pompilio.
Pero Numa no solo organizó la religión en tiempos de paz, también le dio un orden sagrado a la guerra. Creó un colegio de sacerdotes diplomáticos, los feciales, los guardianes de la guerra justa. El proceso era un ritual de una tensión increíble. Cuando Roma se sentía ofendida, los feciales viajaban al territorio enemigo y exigían una reparación. Si en 30 días no había respuesta, iniciaban los complejos ritos para declarar la guerra. También sellaban los tratados de paz con juramentos terribles, invocando maldiciones sobre su propio pueblo si Roma rompía su palabra. Toda gran religión necesita sus reliquias sagradas, y Roma estaba a punto de recibir la suya directamente del cielo. A lo largo de nuestra historia conoceremos muchas más reliquias y secretos. Si no quieres perdértelos, ya sabes qué hacer. Suscríbete y acompáñanos en este viaje. La tradición cuenta que durante una tormenta un escudo de bronce cayó del cielo. El Anquile, una garantía de que Roma sería invencible. Y su extraña forma de 8 no es fantasía. La arqueología ha encontrado diseños similares en tumbas, en necrópolis romanas de la época arcaica. Numa, aconsejado por Egeria, contrató al artesano Mamurio y le ordenó forjar 11 copias idénticas, haciendo imposible distinguir el verdadero. Y para protegerlos creó una orden espectacular, los sacerdotes salios. Cada mes de Marte, o sea marzo, estos sacerdotes guerreros danzaban por Roma con los escudos, en una procesión ruidosa y marcial. Nacía así uno de los espectáculos más extraños y fascinantes de Roma, un eco de la era primitiva que resonaría en las calles de la ciudad durante toda su historia. Numa también fundó la Orden de los Flamines, que era el colegio formado por 15 sacerdotes claves en la religión romana. Cada flame estaba dedicado exclusivamente al culto de una deidad específica. Eran, en esencia, los especialistas del panteón romano. Había 3 flamines mayores de origen patricio encargados de las deidades más importantes: Júpiter, Marte y Quirino. Luego 12 de menor rango, que podían ser de origen plebeyo, encargados de deidades menores. Llevaban un gorro pintoresco con una punta de madera de olivo llamada apes. Son reconocibles en la mayoría de relieves que reflejan algún rito o sacrificio, como este de Júpiter por parte de Marco Aurelio, o en esta procesión de familiares y cercanos a Augusto ubicada en el Ara Pacis. Y finalmente, para dar un orden a todo, Numa regaló a Roma un nuevo calendario de 12 meses. Estaba basado en las fases de la luna. Como un año lunar es menor a un año solar, Numa puso meses intercalares para que cada 20 años coincidiesen el año lunar con el año solar. Y no solo eso, la reforma tenía una capa final. Creó la distinción entre días fasti y nefasti. La clave está en la palabra latina fas, lo que es lícito permitido por los dioses. Así los días fasti, días fastos, eran los días hábiles para asuntos humanos. En cambio, los días nefasti, nuestros días nefastos, eran los días prohibidos, donde el pulso de la ciudad se detenía. Era un recordatorio diario. Antes de cualquier ambición terrenal, Roma debía ganarse el favor del cielo. Vamos a añadir información sobre estos calendarios. Empezamos con este impresionante bloque de mármol. Es conocido como el Menologium Rusticum Colotianum. Piensa en él como una guía general perpetua que muestra lo más importante de cada mes. Este es un calendario post-juliano, lo que significa que ya incluye las famosas reformas de Julio César, como el año solar de 365 días y el año bisiesto. Cada columna es un mes y nos da información clave. Por ejemplo, aquí en Martius, el mes de Marte, vemos que tiene 31 días. Las últimas filas nos muestran las festividades, y aquí en marzo encontramos una fascinante: Sacro Mamurio. Los expertos creen que significa sacrificio para Mamurio. Y como ya hemos visto, Mamurio fue el herrero que forjó las 11 copias del escudo Anquile, que Marte envió desde el cielo.
Así que es en su mes durante esta festividad cuando los sacerdotes salios realizaban sus espectaculares danzas de guerra. El segundo calendario es un calendario llamado Fasti, muy parecido al nuestro porque marca todos los días del año. Parece indescifrable, pero no os preocupéis porque en otro episodio lo descifraremos. Lo interesante de este calendario es que fue encontrado pintado en el estuco de una pared en una villa cerca de Roma. Lo que veis es ese estuco original, extraído con un cuidado exquisito y expuesto para su conservación. Y aquí viene la magia. Este calendario nos muestra exactamente el sistema que la tradición atribuye a Numa Pompilio, porque está datado pocos años antes de las reformas de Julio César. Al examinarlo vemos los 12 meses, pero julio y agosto aún tienen sus nombres originales, Quintilis y Sextilis, es decir, mes quinto y mes sexto. Más tarde se cambiaría en honor a Julio César y Augusto, julio y agosto. Pero esperar, si no vamos al final vemos que el último mes es December, que significa mes 10, o sea, diciembre. Si el calendario tiene 12 meses, ¿cómo el mes diciembre, que es 10, puede ser el mes 12avo? Como se me olvidó mencionar en el episodio anterior, la tradición cuenta que Rómulo estableció un calendario primitivo de solo 10 meses, de marzo a diciembre. ¿Qué pasa con el invierno? Simplemente lo dejaban fuera. Era una sociedad agraria, el invierno ni se cosecha ni se siembra, así que para ellos enero y febrero no tenían ninguna utilidad. Pero con Numa Pompilio eso cambió. Él añadió los 2 meses que faltaban. Iunarius, en honor a Jano, que los romanos llamaban Ianus. Y Februarius, en honor a Februa, la purificación. ¿Por qué? Porque en esos meses de invierno se añadieron nuevos e importantes ritos, y era necesario que la población supiera cuándo tocaban. Y en este calendario encontramos la prueba definitiva a ese sistema antiguo. Mirad al final, una 13ª columna llamada Int. Es el mes intercalaris, el mes intercalar, del que ya hemos hablado. Es un mes comodín que los pontífices usaban para ajustar el calendario lunar de Numa con el ciclo solar. No está comprobado que Rómulo o Numa existieran como personas de carne y hueso. Pero cuando vemos esto, cuando vemos que la arqueología desentierra un calendario que refleja a la perfección la leyenda de un calendario de 10 meses, la adición de 2 nuevos y el uso de un mes intercalar, nos damos cuenta de que lo que los antiguos historiadores nos contaron y lo que la arqueología descubre no solo concuerda, sino que encaja a la perfección. Y así como su reinado fue de paz, también lo fue su muerte. Tras 43 años en la que las puertas de Jano nunca se abrieron, Numa Pompilio, el rey sabio, se apagó. Murió de anciano, en su cama. La tradición cuenta que Geria, rota de dolor, huyó a los bosques sagrados y sus lágrimas incesantes la transformaron en una fuente de agua eterna. Un manantial nacido del amor y la pérdida. Y ese es el legado inmortal de Numa Pompilio. Si Rómulo, con su furia y su ambición, dio a Roma su cuerpo, sus murallas, su ejército y sus ciudadanos, Numa le dio su alma. Pero la paz que Numa construyó no duraría para siempre. El eco de los tambores de guerra volvería a sonar con su siguiente rey, un rey guerrero. Pero eso lo contaremos en otro capítulo de Guías de Roma. Gracias por ver este vídeo, darle un like si os ha gustado y que los dioses os sean propicios.